Nuestras prácticas docentes estuvieron situadas en el colegio ITC de Neuquén Capital, con el curso tercero B del turno tarde. Este está conformado por 18 estudiantes, y tiene una carga horaria de 80 minutos semanales de historia. Los recursos disponibles del aula son un proyector y una computadora propios. Originalmente se preveía 4 encuentros, pero debido a un viaje de estudio previamente programado que realizaron los estudiantes, los encuentros se redujeron a 3, donde realizamos nuestras prácticas docentes intensivas. A partir del programa asignado por la docente conformadora Virginia Tanos, elaboramos una unidad didáctica titulada ¿Cómo repercutió el pacto neocolonial en las actividades político-económicas del territorio argentino entre 1862 y 1880? Partiendo de la unidad didáctica, tal como propone Jorge La Rosa, construimos los materiales que utilizamos en nuestra práctica intensiva. Fue mediante esta construcción que expresamos nuestras decisiones profesorales y la primera de ellas fue sobre qué saber queríamos comunicar a los y las estudiantes. Según el programa que nos compartió la docente conformadora, el tema a tratar está ubicado en la unidad número 3 y trataba sobre la consolidación del Estado Nacional, el apogeo y la crisis del modelo oligárquico. Es dentro de este marco que consideramos que el saber a comunicar es el nuevo contexto internacional y la inserción de flujos de capitales que condicionaron el desenvolvimiento del naciente Estado argentino entre 1862 y 1880, y a qué prácticas recurrieron las llamadas presidencias del orden, la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, para lograr los proyectos tanto políticos como económicos. En línea con los aportes de Jorge La Rosa, la intencionalidad que orientó el proceso de enseñanza y aprendizaje de dicho saber lo expresamos en el propósito de nuestra unidad didáctica. El mismo apunta a que los y las estudiantes reconozcan cómo el pacto neocolonial condicionó la estructura económica y la organización política del incipiente Estado argentino, para vislumbrar el ingreso de la Argentina al mercado mundial como exportadora de materias primas, el funcionamiento del modelo agroexportador con sus límites y debilidades, la intervención de las provincias y la expansión de la frontera productiva, que fueron producto de los lineamientos de este nuevo vínculo. A partir de nuestra unidad didáctica nos planteamos que la construcción de nuestros materiales y las consignas para trabajarlos. Dentro de la multiplicidad de ejercitaciones que pueden desarrollarse están las vinculadas a identificar, resumir, organizar información, investigar e indagar sobre un tema, formular argumentaciones y explicaciones, resolver problemas, extraer ideas principales, representar gráficos, elaborar mapas conceptuales, realizar razonamientos y o comparaciones. Particularmente, las consignas que formulamos consistieron en preguntas para extraer información o indagar sobre el tema del cual hablaba el material construido. No obstante, en un primer momento, el armado de las ejercitaciones no apuntó de manera consciente al desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas. A lo largo de nuestra práctica intensiva, consideramos necesario el repensar y reestructurar y reescribir tanto nuestros materiales como las consignas planteadas en torno a estos. El criterio utilizado para la construcción de los materiales, luego de determinar qué saber enseñar y definir la intencionalidad de esto, seleccionamos artefactos didácticos y establecimos mediante qué actividades iban a ser trabajados estos materiales. Para nuestro primer encuentro, elaboramos como soporte una ficha de cátedra. La misma abordaba el contexto económico, internacional y local del entonces territorio argentino, entre 1862 y 1873. Esta fue trabajada desde la lectura y reflexión colectiva. Dentro de la misma propusimos preguntas que llevaron a extraer las ideas principales, resumir y organizar información. El proceso de construcción de las actividades nos llevó a un arduo trabajo intelectual y de escritura, puesto que debimos reformular las preguntas para no recaer exclusivamente en la localización y reproducción de información, y en su lugar también promover la lectura y valoración reflexiva para propiciar el trabajo autónomo para el desarrollo de la interpretación, la comparación y la comprensión de la información brindada. El segundo encuentro se centró en el tema de las construcciones de las identidades políticas, en torno a los liberales y federales, durante las presidencias de Mitre y Sarmiento. Los materiales usados consistieron en un PowerPoint con imágenes y un fragmento de la fuente histórica Civilización y Barbarie,
escrito por Sarmiento. También se contó con una ficha impresa con los mismos materiales para que se trabaje individualmente. Las actividades pensadas en este encuentro consistieron mayoritariamente en preguntas guía para proporcionar el análisis de las fuentes, la simulación histórica y la comprensión. Para este encuentro nos pareció pertinente plantear una consigna para incentivar el trabajo autónomo a partir de la información previamente trabajada. Sin embargo, al observar las producciones de los y las estudiantes, comprendimos que no solo debíamos revisar la enunciación de las consignas, para tener en claro qué conocimiento y social queríamos promover y mediante qué habilidad lingüístico-cognitiva necesitamos, ya sea describir, interpretar, explicar, justificar y argumentar, buscamos proporcionar. En el último encuentro abordamos el contenido de las salidas ante la crisis económica, tanto la salida intensiva como la salida extensiva, y su legitimación durante la presidencia de Alvear, que es de 1874 a 1880. Las ejercitaciones planteadas para este encuentro constaron de preguntas para acompañar la lectura reflexiva de una fuente histórica, del discurso en el Congreso Nacional de Nicolás Avellaneda y la pintura de Juan Manuel Blades llamada La cautiva. Al pensar en el proceso de construcción de la totalidad de nuestros materiales, nuestra intención fue fomentar el diálogo para construir de forma conjunta el conocimiento histórico escolar. Por ello, nuestros materiales estaban siempre intervenidos por las consignas y decidimos presentarlos en dos formas de soporte, tanto digital como físico, para facilitar este proceso. Como cierre de nuestra práctica intensiva, les pedimos a los y las estudiantes que realizaran una portada de un diario que justifique el accionar liberal sobre los grupos políticos de federales y o los pueblos originarios del sur. Pese a los desafíos que tuvimos en la elaboración de consignas durante nuestra práctica, observamos una notable mejoría en la enunciación de las mismas. Y que si bien consideramos que no estaban finalizadas, logramos que los y las estudiantes puedan llevar a cabo el trabajo autónomo de interpretación y desarrollar el pensamiento empático con los actores y el pensamiento de la época. Finalizadas las prácticas intensivas, intensificamos la instancia de autocrítica y reflexión en torno a las mismas. Los aportes de Marta Gutiérrez y Joan Pagés nos permitieron comprender la relevancia de la formulación de consignas para nuestros materiales. Asimismo, los aportes dados por los docentes de la cátedra nos permitió vislumbrar la importancia de una previa elección de estrategias didácticas en la construcción de nuestros materiales de enseñanza. Basándonos en nuestras prácticas intensivas, observamos que la construcción de nuestros materiales inició con el desarrollo de una unidad didáctica y el establecimiento de un propósito general que guió nuestros 3 encuentros. Percibimos que el armado de cada uno de nuestros materiales se planteó desde un objetivo específico, pero siempre ligado a nuestro propósito de unidad didáctica. En esta instancia nos permite afirmar que nuestra unidad didáctica fue nuestra unidad de sentido, que ligó nuestra práctica intensiva y nos permitió realizar un trabajo dialéctico entre nuestra unidad didáctica, nuestros propósitos, tanto generales como específicos, y nuestros materiales. Estimamos que, pese a la particularidad de cada grupo de clase y las diversas finalidades que nos podamos plantear como docentes en torno a qué saber enseñar, es necesario establecer un modo de construir una unidad de sentido y basándonos en dicha unidad para construir nuestros materiales y consignas. Consideramos que en el proceso de aprendizaje hay dos momentos. El primero, donde se acompaña a los y las estudiantes para incorporar información y saberes nuevos, y el segundo, donde se prioriza el trabajo más autónomo, cuyo objetivo es el ejercicio de su propio pensamiento crítico reflexivo. Esta dinámica fue plasmada en la organización del trabajo de todos nuestros materiales, que en un inicio fueron analizados de preguntas orientativas que apuntaban a la organización de información y luego a consignas de producción que apuntaron a fomentar el trabajo autónomo para el desarrollo de habilidades reflexivas e interpretativas del saber enseñado. Fue en el primer momento detallado que en nuestro rol como orientadores en la construcción del conocimiento histórico identificamos cierta dificultad a la hora de pensar repreguntas ante las interrogantes de los y las estudiantes.